Bienvenidos al programa Nos unen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano responsable de impulsar y proteger los derechos humanos. Tenemos para ustedes importantes mensajes, noticias, historias y toda la actualidad en materia de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo. Hoy los saludamos desde Corferias, uno de los puntos de votación más importantes del país. Y estos son nuestros titulares. Aumento de municipios en riesgo. Defensoría del Pueblo advierte aumento en el número de municipios con riesgo alto y extremo del proceso electoral. Defensoría lista para la jornada electoral. Cerca de 3.000 funcionarios de la Defensoría del Pueblo estarán desplegados por todo el territorio nacional para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos en la jornada electoral de este 29 de mayo. Retorno de comunidades indígenas. Luego de 266 días, la Defensoría del Pueblo junto con autoridades locales y nacionales lograron el retorno de comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional de Bogotá. En pocas palabras, te explicamos qué es una alerta temprana, para qué sirve y qué relación tiene con el derecho a la vida. Te escuchamos y te respondemos. En esta jornada electoral, la Defensoría del Pueblo ha advertido un aumento en el número de municipios con riesgo alto y extremo para el proceso electoral. Frente al informe del pasado mes de febrero, 16 municipios más ingresaron a este registro. Desde Quibdó, Chocó, el defensor del pueblo Carlos Camargo presentó el informe de seguimiento a la alerta temprana 04 de 2022. En la misión de la alerta temprana es importante hacer esta distinción y hacer esta precisión. Hoy en el informe de seguimiento que me permito comedidamente presentarles, encontramos que existe riesgo extremo en 84 municipios de los monitoreados por la Defensoría del Pueblo. En el informe se destaca que los departamentos que tienen el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca 16, Nariño 14, Chocó 9, Norte de Santander 8 y Antioquia 7. En el mes de febrero encontramos en la alerta temprana que fueron advertidos 79 municipios en riesgo extremo por parte del sistema de alertas tempranas. También encontramos 206 municipios en riesgo alto en el marco del presente informe de seguimiento. La Defensoría del Pueblo recomendó la implementación de acciones para la protección de comunidades por parte de instituciones nacionales y regionales, además de estrategias que garanticen las condiciones de seguridad en elecciones. La Constitución Política Colombiana nos permite elegir y ser elegidos. Desde la Defensoría del Pueblo vigilamos y protegemos ese derecho. Los invitamos a ejercerlo de manera libre. La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. Precisamente para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos en esta jornada electoral, la Defensoría del Pueblo tiene preparado un gigantesco plan operativo en todo el territorio nacional. La entidad ha dispuesto de cerca de 3.000 funcionarios entre defensores públicos y contratistas en sus 42 regionales que estarán haciendo verificación de derechos y acompañamiento del proceso. Desde la Defensoría del Pueblo desplegamos nuestro plan operativo electoral que acompañará las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo.
con 3.000 funcionarios de la entidad que estarán dispuestos a lo largo y ancho del territorio nacional para propender por la garantía de los colombianos a ejercer su derecho a elegir libremente. En las 42 regionales, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo permanecerán atentos hasta culminar el certamen electoral para recibir, atender y tramitar las quejas que pudieran llegar a presentarse por posibles irregularidades en el proceso eleccionario. De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo se hará un monitoreo en los municipios donde hemos advertido diversos escenarios de riesgo en el marco del informe de seguimiento a la alerta temprana electoral 04 de 2022. Haremos presencia en puestos de votación que se hallen en zonas de riesgo extremo o alto o de condiciones de vulnerabilidad para gestionar ante las autoridades competentes las medidas de prevención de amenazas o violaciones de los derechos de los electores y de los candidatos o de los funcionarios electorales, principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y sur de Bolívar, como también en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Esperamos que los comicios transcurran en completa normalidad, sin hechos de violencia, ni de agresiones entre campañas y partidos políticos y votantes. En esta fiesta electoral, todos estamos llamados a respetar a quienes piensan diferente. El respeto y la tolerancia son valores centrales para fortalecer nuestra democracia. Hago un llamado a todos los colombianos para que concurran a las urnas y ejerzan su derecho al sufragio de manera libre y sin constreñimiento ni coacción alguna. Desde la Defensoría del Pueblo estaremos allí para la garantía de sus derechos. Precisamente para hablar del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, saludamos a esta hora al defensor delegado para la prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo, el doctor Ricardo Arias, quien se encuentra en estos momentos en la Defensoría del Pueblo y nos atiende a esta hora. Doctor, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y veíamos un video en el que nos explicaban de manera muy didáctica qué es una alerta temprana, pero queremos que nos amplíe un poco esa definición. ¿Qué es una alerta temprana y para qué sirve? Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es la principal herramienta de prevención con la que cuenta hoy el Estado. Y lo que intentamos mitigar, prevenir, adelantarnos, ir un paso más allá de lo que se entiende y conoce por prevención, es tratar de salvaguardar el derecho a la libertad, vida, integridad y seguridad de las personas en el marco del conflicto armado y del derecho internacional humanitario. Gracias, doctor. Esos son los derechos que salvaguardamos con una alerta temprana, pero ¿cuáles son las instituciones, cuáles son los pasos además que se tienen en cuenta para construir una alerta temprana? ¿Cómo se hace esto, doctor? Es un trabajo en equipo de la Defensoría del Pueblo, en donde diferentes delegadas trabajan en conjunto, pero especialmente el sistema de alertas tempranas a través de sus analistas regionales que día a día trabajan en cada una de las regiones del país y junto con analistas nacionales y analistas de seguimiento conforman el gran equipo que a su vez refleja el gran sistema de prevención y de respuesta rápida con el que cuenta hoy el Estado colombiano. La Defensoría tiene el liderazgo del sistema de prevención y ahí una alerta temprana es muy importante. Su respuesta me da pie para que le demos paso a una inquietud de uno de nuestros televidentes. Adelante. Quería saber esas alertas tempranas que envía la Defensoría del Pueblo, en qué afecta a mi vida, en qué me beneficia y a la demás gente. Pues nuestro usuario hace una muy buena pregunta porque la alerta temprana es una gran herramienta, no solo de prevención, sino de confianza entre la institución, entre la Defensoría del Pueblo y entre la gente. ¿Por qué? Porque a veces las personas no tienen la misma confianza con otras entidades y hay que reconocerlo, que a través del trabajo por distintos años de la Defensoría del Pueblo se ha ido poco a poco construyendo un lazo de confianza que luego termina materializándose en una alerta en donde nosotros escuchamos al líder comunitario, las organizaciones sociales, al defensor de derechos humanos, a las mujeres, a los distintos sectores poblacionales y sus clamores, sus solicitudes, sus necesidades quedan plasmadas en un documento de advertencia para que el gobierno y el Estado
ponga sus ojos en los distintos territorios, ponga su mirada en las distintas comunidades y entienda las necesidades de la gente. Visibilizar estas comunidades es uno de los mayores aportes que realiza una alerta temprana para las distintas organizaciones y sectores sociales. Doctor, tenemos otra inquietud y me parece muy conveniente que usted responda esta pregunta que nos hace un usuario desde el departamento de Córdoba. Adelante. Tengo una inquietud. Cuando la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana, ¿a qué entidad o a qué persona le toca actuar y quién se hace responsable? Nosotros como Defensoría del Pueblo emitimos dos tipos de alerta temprana, una de carácter inminente, cuando estamos viendo que hay una vulneración de derechos que está ocurriendo en tiempo real y quizá en un plazo de 24 o 48 horas. Un ejemplo de esto puede ser un desplazamiento forzado de una comunidad, en donde ponemos en aviso, enviamos la alerta temprana a quien coordina la CIPRAT, la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, que es el ministro del Interior, y él, apenas recibe la alerta temprana, se encarga de coordinar la respuesta con las entidades que están incluidas en las recomendaciones que nosotros proponemos en este documento de advertencia. Hay otro tipo de alerta que es la estructural. Esta toma más tiempo porque se fija y se enfoca en problemáticas que son incluso históricas, en necesidades de comunidades que vienen de tiempo atrás, pero también emitimos una alerta mucho más amplia, con un enfoque de derechos humanos enviado al Ministerio del Interior que coordina la respuesta institucional. Finalmente, doctor, un mensaje para recalcar la importancia del sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo. Hacemos una tarea muy importante desde la Defensoría que tiene que ver con advertir y con prevenir, pero no podemos dejar de un lado el seguimiento. La gente merece que además de que sus necesidades queden plasmadas en documentos que visibilizan a las comunidades, pueda una entidad como la Defensoría del Pueblo y las que tienen por competencia del gobierno nacional hacer seguimiento a las alertas tempranas, darle un balance e informarle a la gente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el señor Defensor del Pueblo. Gracias, doctor Ricardo Arias, delegado de la Defensoría del Pueblo para el sistema de alertas tempranas. En septiembre de 2021 llegaron cientos de indígenas de diferentes comunidades al Parque Nacional de Bogotá. Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y del trabajo conjunto con autoridades locales y nacionales, se logró que estos pueblos indígenas se trasladaran a albergues temporales. Luego de 266 días, casi 8 meses después, nos unen tus derechos. Celebramos que haya habido espacio al diálogo propositivo, destacar siempre esa voluntad que expresaron y que manifestaron las 15 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional. Estamos evacuando ya las últimas familias que quedaban aún en el Parque Nacional. La coordinación ha sido muy importante, también con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y demás entidades que han apoyado para que todo este tema se dé a feliz término, y hoy por fin se van a ir a un lugar con garantías y a un lugar digno, que era lo que se estaban pidiendo desde los pueblos indígenas. La verdad ha sido fundamental, el acompañamiento y la garantía de nuestros derechos siempre efectivamente se ha llevado y realizado a través de la gestión de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Se busca que estas comunidades retornen gradualmente a sus territorios, otras se les fomenten sus emprendimientos productivos y otras se reubiquen en la ciudad de Bogotá. Por eso nosotros como Defensoría del Pueblo, como Ministerio Público, vamos con un carácter permanente a acompañar estos procesos de transición, estos procesos de retorno en condiciones responsables, en condiciones de seguridad, pero sobre todo en condiciones de voluntariedad. En la Defensoría del Pueblo estamos para atender, orientar, asesorar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Los invitamos a visitar nuestro canal de formación de la Defensoría del Pueblo en YouTube, llamado El Saber de tus Derechos. Y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad.